Buenos días, amigas, amigos, todos de las redes sociales. El día de hoy, 18 de julio, hablaremos de la vida de uno de los más importantes activistas a nivel mundial, quien dijo: no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños. Claro, amigos, estamos hablando de Nelson Mandela. Hablaremos un poco de su biografía. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Mbezo, Umtata, actual provincia de Cabo Oriental, en el seno del clan Madiba de la etnia Xhosa. Rolihlahla Dalibunga Mandela, uno de los 13 hijos del consejero de la Casa Real Tembu, huérfano desde los 9 años. Dalibunga Mandela era el alias familiar, lo que sería una especie de apellido para el resto de las culturas. Fue criado por su padrino y regente de la tribu Tembu, por lo que recibió la educación de un vástago de la realeza Xhosa. Su maestra de primaria fue una misionera británica de una misión metodista, que lo bautizó con el nombre anglófono de Nelson, el cual adquirió validez a efectos legales, y siendo sudafricano adoptó el nombre de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue el primer presidente de color o negro de Sudáfrica en ser elegido democráticamente, y es hoy quien recibe el primer premio Nobel de la Paz, otorgado en 1993. Fue encarcelado durante 27 años en las celdas de Robben Island y Portsmouth, de no más de 5 metros cuadrados. Por esto le pasó por defender la igualdad entre la población de su país. Nelson representa la lucha por la igualdad, la esperanza, la tolerancia, la justicia. Combatió el apartheid, la segregación racial que sufría Sudáfrica en tiempos no muy lejanos. Mandela es un ejemplo inspirador para los jóvenes de todo el mundo. Es un revolucionario, uno de los mal llamados inadaptados. Un atrevido que levantó la voz para defender la libertad de los hombres y las mujeres de su propio país. Nelson Mandela decía: porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Aunado a esto, Mandela empleó el deporte como vía unificadora entre los jóvenes sudafricanos. Con el apartheid no se promocionó el fútbol entre la población negra, que incluso en algunos lugares tenían prohibido asistir a los partidos. Pese a todo, los jóvenes negros quedaron fascinados con este deporte, para el que tenían una facilidad casi o propiamente innata. Y en muy poco tiempo también ellos empezaron a practicar este deporte. El deporte imperial, alejándose de los círculos viciosos de los barrios que en sus momentos eran muy pobres y además peligrosos de todo casi su país. Nelson tenía una frase que todavía hasta la fecha sigue actual. ¿Cuál es? La educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo.
En noviembre del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó este día 18 de julio el Día Internacional del Nelson Mandela, en reconocimiento de la contribución aportada por este expresidente sudafricano a la cultura de la paz y a la libertad. Se reconocieron sus valores, su dedicación al servicio a la humanidad durante 67 años a través de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones internacionales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y las niñas y demás grupos vulnerables, así como a la defensa de las comunidades pobres y subdesarrolladas. Se reconoce también su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo. Nelson Mandela muere el 5 de diciembre de 2013 en su casa de Johannesburgo a los 95 años de edad, tras sufrir una infección pulmonar que lo aquejó durante los últimos años de su vida. Aunque pasó una larga estancia en prisión en su activista contra la segregación, se convirtió en héroe nacional que negociaría la transición a una democracia multirracial. Amigos de las redes sociales, la vida de Nelson Mandela fue relativamente y prácticamente vivida y expuesta a todo violencia, primeramente contra él, por defender sus derechos y los derechos de su pueblo, que eran más que nadie agente de color. Muchas gracias por su atención. Su servidor Francisco Javier Maldonado, detrás de cámaras mi compañero Gerardo Jiménez. Estamos en contacto, gracias y hasta la próxima.